Con su venia, presidente Sauri, diputadas y diputados, integrantes de este jurado de procedencia. Estar en contra de la impunidad y a favor de la justicia verdaderamente significa actuar con responsabilidad jurídica y congruencia política. Quienes aprovechan un jurado de procedencia para pavonearse y decir que siempre han estado a favor de la justicia, en verdad simulan, porque cuando han sido gobierno y han tenido las fuerzas mayoritarias en esta Cámara de Diputados para actuar, simplemente solaparon a políticos y delincuentes de cuello blanco. ¿Quién les va a creer? Si durante el viejo régimen fuimos testigos de las peores maniobras para hacer tapaderas de diputados, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes de la República corruptos. Pero nada dicen aquí el PRIAN, el PRD y Movimiento Ciudadano de sus maniobras y triquiñuelas para evitar que sesionáramos y poder erigirnos en jurado de procedencia. Nada dicen respecto a su conducta en la Comisión Permanente, entidad del Congreso de la Unión, donde a pesar de ser minoría, entretuvieron estos asuntos, porque para tener periodo extraordinario se requiere mayoría calificada. Es pura hipocresía y de falsos argumentos que traiciona a las víctimas culparnos de que hemos impedido, obstaculizado o retardado estos procesos de desafuero. ¿Por qué no le informan al pueblo que nosotros sí cumplimos con los desafueros mientras ustedes impidieron el asunto del fiscal de Morelos? Ahí sí no, ¿verdad? Eso no lo explican aquí, ¿verdad? Diputadas y diputados, integrantes de este jurado, notifico y hago saber a ustedes que de manera infundada y perogrullera, rebuscada e ilegal, senadoras y senadores, diputadas y diputados de la Comisión Permanente de los partidos señalados alegaron una suspensión decretada en un amparo concedida por una juez federal sin que dicha comisión fuese requerida o señalada como autoridad responsable y sin que dicha comisión tenga facultades en materia de desafueros. Todo esto para proteger al fiscal de Morelos. Pero eso sí, aquí se llenan la boca para decir que están a favor de la justicia, que quede claro. Entrando en materia, compañeros del Partido del Trabajo, no se hubieran ido. ¿Cuál es el miedo? Qué sencillo es fijar postura, opinar y dar la cara, cuando no se es parte ni rehén de intereses personales, ni de grupos, ni de partidos. Nada complicado es no estar atado a nada en asuntos que tienen que ver con la justicia, porque ser libre es la primera condición para actuar con absoluta conciencia y genuina decisión. Seguramente algunos de ustedes se han cuestionado si el monto del enriquecimiento debería ser el factor para determinar el fuero o el retiro del fuero constitucional a un legislador. Quizás el monto de la riqueza para muchos resulte, en este caso, insignificante, pero debe comprenderse que no importa si fue poco o mucho dinero lo que constituyó el enriquecimiento. Lo relevante es que hay una conducta ilícita que no debe ser tolerada. La corrupción comienza por pequeñas acciones y evoluciona hacia acciones más graves. Dicho esto, el problema no está en que Mauricio Toledo sea rico o no, sino la forma en que ha acrecentado su patrimonio. Resulta preocupante que conciban a estas acciones indebidas como normales. Basado en las pruebas de la Fiscalía de la Ciudad de México, podemos concluir que no es una conducta común que un funcionario público en un periodo de 2 años obtenga ingresos superiores a los 4.7 millones de pesos provenientes de empresas con actividad dudosa. Tampoco lo es que en un corto periodo de tiempo haya adquirido 4 propiedades por un monto superior
a 13 millones de pesos y que estas adquisiciones hayan sido por un precio inferior al valor del mercado. Tal situación hace presuponer que ha ocupado indebidamente sus cargos en el servicio público para obtener beneficios personales. Dicho esto, se reitera que no nos oponemos a que Mauricio Toledo no viva en la justa medianía, pero sí a la forma y circunstancias en que ha acrecentado su patrimonio. Causa sospecha que dicho funcionario haya declarado ingresos que ahora en la sección instructora no ha podido justificar. La ley exige demostrar la existencia del delito y una probable responsabilidad del imputado. En este caso, resulta evidente que hay un enriquecimiento exponencial e injustificado. Esto es así porque, como se observa del dictamen, no existe una correspondencia entre los ingresos percibidos, los gastos ejercidos y los bienes en posesión del servidor público. El fuero constitucional ya no es sinónimo de impunidad, privilegio o corrupción en los nuevos tiempos de México. Por eso, en lo particular, coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya no debe haber fuero para nadie. Por eso estoy orgulloso de haber votado a favor todos los desafueros de la presente legislatura, porque no distingo y porque una de las virtudes que se atribuye a la diosa de la justicia es precisamente que no distingue, porque es ciega. Rechazamos toda insinuación de actuar por consigna política, porque en el pasado precisamente uno de los nuestros, el más grande, el más querido, el mejor, el líder al que la derecha no quiere, padeció esas arbitrariedades y nosotros no lo repetiremos. Por estas razones fundadas y motivadas, debemos votar a favor de proceder en contra de Mauricio Toledo para que responda por las acusaciones y sean las autoridades jurisdiccionales quienes determinen si existe o no responsabilidad. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Justicia sí, impunidad no. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cayetano García.